Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer volverme a reencontrar con todos ustedes, ya en esta clase vinculada al tema de la segunda unidad y específicamente al marco de la segunda revolución industrial. Antes de comenzar, me gustaría salvar algunas dudas en relación a la presentación del trabajo práctico, que sé que han tenido algunos inconvenientes en el envío. Lamentablemente la plataforma, por allí yo me olvidé en su momento de comentarles, no acepta trabajos dobles o triples, ¿sí? O sea que un trabajo sea enviado por tres personas, o sea, eso es como que lo rechazan. Entonces, aquellas personas que hayan tenido algún inconveniente y que en la plataforma no hayan podido enviar el trabajo, directamente me lo envían a mi correo personal. Yo ahí voy a escribir en el chat mi correo para que ustedes me envíen el trabajo a esta dirección. No hay problema si se ha desfasado un poquito en el tiempo, igual lo voy a recibir. Ahí entonces les compartí mi correo para que todo aquel que no lo haya enviado porque la plataforma se lo rechazó o haya tenido algún otro inconveniente, lo envía al correo. El tiempo de entrega era hasta esta semana, pero bueno, si no han llegado, extendemos un poquito más hasta el día sábado a la mañana, no hay ningún inconveniente que me lo entregue. Bueno, lunes que viene, perfecto, perfecto. Gracias por aclararme porque no tenía que abierta la plataforma. Yo tuve que cambiar el día para tratar de darles un poquito más de extensión. No hay problema entonces, o sea, el lunes como la fecha máxima, si alguien no llega el lunes y me lo envía el miércoles, no hay ningún problema. Sí, Santiago, ¿querés abrir el micrófono? Así me preguntas. Profe, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Eh, ¿vos? muy bien, muchas gracias, me alegro. Profe, quería decirle más que nada, ayer con mi compañero enviamos el trabajo por la plataforma y después otro compañero nos avisa, nos dice que el trabajo es visible para todos, o sea que todos lo podían ver. Entonces como que Bien, nos bien. empezamos a asustar y dijimos, no sé, como que era nuestro trabajo, entonces como que se lo Bueno, miren, mandábamos. para evitar ese tipo de inconvenientes, directamente me lo envían a mi correo. Todos me lo envían al correo. Hasta que yo pueda ver qué es lo que sucede en la plataforma y por qué se está haciendo visible para todo el mundo, ¿sí? Por ahí puede haber sido un error de programación. Así que déjenme chequear qué es lo que pasó. Pero por el momento, sí, me lo envían todos a mi correo. Yo ahí los voy a Perfecto, profe. recepcionar y bueno, y vamos a evitar cualquier inconveniente futuro. Entonces, buenísimo, profe, se lo mando a su correo. Igual así mismo mi compañero se lo mandó, pero se lo mando también por las dudas, para que no haya Bueno, ningún bueno, bueno. inconveniente. A ver, me lo mandan a mi correo, no tengan miedo, me va a llegar, o sea, yo ahí voy a registrar que el trabajo está enviado, sí, les voy a dar el ok de que lo he recibido. Así que sí, ténganme un poquito de paciencia, que la corrección por allí me voy a demorar, sí, algunos días para hacerles el reenvío del resultado de su trabajo. Recuerden que estoy solo en la materia y que son casi 100 alumnos. Así que voy a estar complicado para corregir a tanto. Por ese motivo, seguramente me voy a demorar algunos días. ¿Sí? Bueno, salvado esta situación, vamos a comenzar entonces, sin perder más tiempo, con relación ya a la clase pensada para el día de hoy. Voy a hacer la presentación. Como siempre les digo, del otro lado, por favor, necesito que alguien me diga si lo que estoy presentando se ve bien. Se ve, profe, se ve muy bien. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les anticipaba, en la clase de hoy nosotros vamos a trabajar sobre la segunda revolución industrial. En la clase anterior habíamos visto el desarrollo de la primera revolución, los cambios que esa primera revolución trajo aparejados en los sistemas de producción, la mecanización, sobre todo como un aspecto de los más importantes, y obviamente el surgimiento de uno de los inventos, yo diría, más transformadores que tuvo esa revolución, que fue el motor a vapor, ¿sí? La máquina de vapor, que posibilitaría más adelante
el diseño y la creación de uno de los medios de transporte más importantes que tuvo, me animaría a decir, fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, que fue el ferrocarril. Ya prácticamente podríamos marcar esta cuestión del ferrocarril en buena parte del mundo a mediados del siglo XIX. Estamos hablando de 1850, ¿sí? En algunos lugares, como nuestro país, llegaría a fines del siglo XIX. Bueno, vamos a avanzar. La segunda revolución industrial nosotros la tenemos que ubicar cronológicamente a partir aproximadamente de 1870. La misma, según algunos autores, se va a extender aproximadamente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1914. Hay algunos que dicen, bueno, se extendió hasta la década del 20, ¿sí? Del 70 a 1920 podemos llegar a ubicar a esta segunda revolución industrial. Esta segunda revolución va a producir transformaciones en el marco de la economía mundial, fundamentalmente por el desarrollo de nuevas industrias que ya nosotros vamos a desarrollar, pero que les anticipo. Industrias vinculadas al ámbito del petróleo, la electricidad y la química. Van a surgir diferentes potencias industriales. Ya en esta segunda revolución, si bien es encabezada por Inglaterra, pero también hay algunas otras naciones europeas que cobran mucha importancia en el marco, diríamos, de este tiempo. Una de ellas, sin lugar a dudas, es Alemania, y en el marco americano lo tenemos a Estados Unidos. La aparición de lo que sería la gran empresa, a ver, anticipándome un poquito, una gran empresa la podríamos catalogar a Ford, ¿sí? Una empresa norteamericana de producción de automóviles. Y la modificación de las formas de producción, que, por ejemplo, esta empresa que yo les acabo de mencionar, Ford, va a aplicar a partir de esta idea del trabajo en serie, la línea de montaje, que van a acelerar enormemente la manera de producir determinados, en este caso, automóviles, ¿sí? En una línea de montaje. Bueno, avanzando un poquito, nos podemos situar en la siguiente lógica. Hay 4 grandes factores que podemos mencionar se desarrollan en el contexto de la segunda revolución industrial. Estos 4 grandes factores tienen que ver, primero, con la aparición del ferrocarril, el segundo, con la importancia que van a cobrar los barcos a vapor, el tercer punto sería el desarrollo de las comunicaciones, y un cuarto punto que tiene que ver con el desarrollo de las industrias de base. Antes de empezar a trabajar con estos 4 grandes factores, me gustaría mencionar que la segunda revolución industrial trajo consigo el desarrollo de un nuevo paradigma tecnológico. Un paradigma, chicos, es un cambio, una transformación podemos decir, a un contexto y a una situación que se vivía hasta ese momento. Vamos a observar que a fines del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, van a darse grandes innovaciones dentro del campo científico y tecnológico, que van a representar para las décadas posteriores, yo diría, cambios impresionantes, que de alguna manera van a afectar la economía, pero fundamentalmente la manera de concebir al mundo, ¿sí? Y esta forma nueva de concebir al mundo también impacta en lo social. ¿Por qué? Porque son tan rápidos los cambios, son tan profundos, generan enormes transformaciones en la manera de vivir de las sociedades de su momento, que realmente producen lo que yo les decía, un nuevo paradigma donde nos situamos, que es un paradigma tecnológico, que empezamos a hablar de la importancia que cobra la ciencia y la técnica en la vida fundamentalmente del hombre y de las sociedades. Acá me gustaría mencionar 3, diría, componentes
claves y esenciales de lo que llamaríamos este paradigma. Estos tres elementos serían, por un lado, el petróleo, por otro lado, vamos a tener a la electricidad y a la química. Podríamos hablar de una nueva trilogía, ¿sí? Petróleo, electricidad, química, y que va a derivar en grandes transformaciones, sobre todo en el ámbito de la técnica. Si vamos al tema del petróleo, vamos a observar que una de las principales innovaciones que se desarrollan y se llevan adelante tiene que ver con el motor a combustión. Hasta ese momento, ¿sí? Podemos decir que en el marco de lo que había sido la primera revolución industrial, el barco a vapor había sido uno de los medios más utilizados, lo mismo que el ferrocarril, ¿sí? Pero ahora, con la innovación del motor a combustión, podemos tener otro tipo de transporte que reemplace a aquellos que utilizaban vapor, sobre todo a partir del uso de un componente que, si bien se conocía, si bien se utilizaba, no se lo pensaba como un combustible, ¿sí? La idea de transformar el petróleo en combustible produjo que se pudiera desarrollar el motor a combustión, que tiene por sí, sobre todo el uso del combustible, un mayor poder calorífico que el vapor, y sobre todo permite de una manera más fácil su transporte. La idea del automóvil, ¿sí?, va a surgir en los Estados Unidos. Empieza de esta manera a aprovechar, podemos decir, la capacidad comercial que tiene el petróleo. En un comienzo, antes de la invención del motor de combustión, el petróleo se utilizaba para lo que era el ámbito de la iluminación y de la lubricación. Lubricar y iluminar. Pero a ver, si vamos al ámbito histórico, yo me podría remontar, no sé, a la época de los griegos, a la época de los romanos, que allí el petróleo se conocía y se utilizaba. Se utilizaba como fuente de iluminación, ¿sí?, armando grandes antorchas, pero también se lo usaba mucho en el ámbito de la náutica. Ustedes me dirán, ¿y por qué en el ámbito de la náutica? Porque el petróleo se utilizaba para sellar las fisuras en las naves, en los barcos, ¿sí?, como un impermeabilizante que no permitía el paso del agua. O sea, desde la antigüedad se lo usaba con esta lógica, pero ya en las últimas décadas del siglo XIX, ¿sí?, empieza a dársele otra importancia. En un comienzo, el petróleo para la iluminación y la lubricación, con un uso que podríamos decir limitado, pero ya con el desarrollo del motor de combustión interna empieza a cobrar una gran importancia. A ver, para que me entiendan del otro lado, yo no puedo colocar en un motor de combustión petróleo crudo, sino que lo tengo que procesar, lo tengo que destilar y en definitiva transformarlo en un combustible. Esto va a permitir más adelante el impulso de lo que se denominó la industria de los desarrollos volátiles, o sea, la industria del combustible. El primer auto o el primer prototipo de auto se va a desarrollar aproximadamente a partir de 1890. Y ya para el 1900 empezamos a ver en muchos lugares estos primeros automóviles, ¿sí?, que funcionan a partir del uso del combustible. Bueno, vamos hasta ahí. ¿Qué año, profe, el auto? El auto aproximadamente lo podemos ubicar 1890, aproximadamente, ¿sí?, tal cual hoy lo conocemos. Si bien el motor a combustión o el motor a gasolina se inventa unos años antes, podemos hablar de 1884 aproximadamente, los automóviles modernos los estamos ubicando más o menos en el margen de 1890. ¿Sí? O sea, estoy hablando de su aparición y su visibilización en el marco de la sociedad, de las grandes ciudades en ese momento. Y sobre todo ciudades vinculadas a los Estados Unidos.
¿sí? En donde el automóvil empieza a cobrar importancia. Empieza a cobrar importancia. A ver, eh, en sus comienzos el combustible usado era el diésel, ¿sí? Y luego, bueno, ya con el perfeccionamiento de los sistemas, llamémosle, de destilación, ¿sí? Se van a inventar otro tipo de combustibles, tal cual la gasolina que hoy nosotros conocemos, y que va a permitir un mejor funcionamiento de estos motores. Vale aclarar, estos motores eran muy rudimentarios, ¿sí? Tenían sus problemas, que con el paso del tiempo van a irse solucionando, van a irse mejorando, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito. Eh, entonces, hemos visto cómo surge el motor a combustión interna, pero también no me quiero quedar solamente acá, sino mencionar, sobre todo en ese periodo previo a la aparición o al uso masivo de los motores de combustión y del petróleo. Yo al comienzo de la clase les decía que esa revolución, esa segunda revolución que encuadramos dentro de 1850, 1914 aproximadamente, tuvo 4 grandes factores de desarrollo. El ferrocarril y los barcos a vapor, en líneas generales, van a implicar desarrollos que ya vienen con la primera revolución, pero que se siguen de alguna manera ampliando en diferentes lugares del mundo ya viene entrada la segunda revolución. Esto lo digo porque generalmente el tema del ferrocarril, ¿sí?, se siguió manteniendo a lo largo de todo el siglo XIX. En nuestro país los ferrocarriles van a empezar a ser, yo diría, implementados a partir de ese proyecto que va a llevar adelante la generación del 80 en la Argentina, que es el proyecto agroexportador. Se aplican o se desarrollan las líneas férreas hacia el interior de lo que es la pampa húmeda, con un objetivo, tratar de sacar la producción de la pampa húmeda y poderla llevar rápidamente al puerto. ¿Qué producción? Carnes y cereales. Obviamente que los ferrocarriles en sus comienzos van a funcionar con carbón mineral. El carbón mineral muchas veces tenía que ser exportado. Entonces también aumentaba de alguna manera los costos del transporte. Pero asimismo, el ferrocarril va a ser una gran innovación en el ámbito del transporte y la comunicación, pues va a permitir llevar rápidamente diferentes insumos hacia el puerto y también para el transporte de pasajeros. Para la Argentina fue clave, yo diría, el desarrollo del ferrocarril, no solamente en la zona vinculada a la Pampa Húmeda, sino en otras regiones, sobre todo en la zona de Cuyo, en la zona del norte del país, pues el ferrocarril permitió de alguna manera la interconexión de las regiones, la comunicabilidad entre las mismas, permitió el transporte de mercancías, o sea, en definitiva, logró unificar diferentes regiones geográficas que hasta, me animaría a decir, 1860, 70, estaban completamente desconectadas. Alguien me diría del otro lado, entonces nos quiere decir, profe, que integró al país. Efectivamente, el ferrocarril fue el primer medio de transporte masivo que logró integrar diferentes regiones de nuestro territorio. Y acá me quiero quedar con una idea que intento transmitir y que muchas veces por ahí viene a aclarar algunas ideas que muchos tienen y son equivocadas. Las inversiones británicas que llegaron al territorio argentino a fines del siglo XIX potenciaron el desarrollo de las líneas férreas y la posterior instrumentación del ferrocarril en nuestro país. Pero estas inversiones se aplicaron solamente a la región productiva, a la zona productiva, o sea, lo que nosotros hoy llamamos región de la Pampa Húmeda, que abarca parte de Buenos Aires, Santa Fe, algo de Córdoba, ¿sí? No así al resto del territorio nacional. La inversión de creación de líneas férreas
hacia otros lugares por fuera de la pampa húmeda, obedeció a una inversión estatal. El Estado argentino invirtió en líneas férreas, ¿sí? Hacia aquellas regiones que obviamente los ingleses no consideraban atractivas, no consideraban importantes para generar sobre todo dinero o un buen negocio. Bueno, avanzamos un poquito. Ya para este tiempo, 1850, hay un crecimiento exponencial sin precedentes, podemos decir, en el mundo, sobre todo fabril, pero también a partir de estas grandes innovaciones técnicas que se van a ir produciendo. Esto va a hacer que Gran Bretaña se convierta en la primera gran potencia mundial. Los barcos a vapor, también otra gran innovación que no me quiero olvidar, van a reemplazar a los barcos de vela y van a generar una enorme revolución en el transporte de mercancías, ¿sí?, a lo largo y ancho del mundo. Esa revolución aproximadamente la podemos ubicar desde el 1875-76 en adelante. Hay dos cambios sustanciales que van a instrumentar la aplicabilidad de los barcos a vapor. Por un lado, el tema de la velocidad y por otro lado, el tamaño de las embarcaciones. La velocidad obviamente supera ampliamente a la posibilidad de un barco a vela y el tamaño también. El hecho de poder viajar, ya sea en el océano o en el mar, mucho más rápido y tener un mayor volumen de carga, disminuyó los tiempos y los costos de viaje. Los tiempos en relación a la demora que demandaba a lo mejor un viaje de Europa a América, trasladando mercancías, y también los costos, porque al ser embarcaciones mucho más grandes, permitían llevar un mayor volumen de productos. O sea, me van entendiendo hasta ahí. Si bien yo les decía que la segunda revolución se asienta sobre un trípode, petróleo, electricidad, química, hay ciertos avances de la primera revolución que continúan siendo sumamente importantes en el ámbito de ya esta segunda revolución que comienza aproximadamente en 1850. ¿Sí? Una cuestión interesante para ver es el tema de las telecomunicaciones, telecomunicaciones, dije, las comunicaciones. El tema de la comunicación permite llevar la información de manera rápida, hoy diríamos casi instantánea, a lugares muy alejados del territorio. Uno de los grandes inventos que va a surgir allá por el 1837 va a ser el telégrafo. ¿Sí? El telégrafo va a utilizar un código para poder transmitir un mensaje que va a ser conocido con el nombre de código Morse. El código Morse son simplemente tics, como sonidos, impulsos eléctricos que permitían de alguna manera utilizar una corriente para mandar esos impulsos, ¿sí? Y del otro lado había como una especie de decodificador que permitía entonces traducir ese mensaje del Morse al, llamémosle, al lenguaje cotidiano. Y de esa manera poder mandar un mensaje a una larga distancia. El código Morse, tiene que ver fundamentalmente con líneas y con puntos, ¿sí? Eran líneas y puntos que se transmitían mediante un impulso eléctrico. El código Morse del telégrafo fue una invención anterior al tema del teléfono. Y fíjense, más o menos el telégrafo para 1837, finales de la década del 30 y comienzos del 40, el teléfono ya casi lo estamos viendo a partir de 1876, ¿sí? Casi al finalizar el siglo XIX. Esto permitió una aceleración en la manera de comunicarse, en el ámbito del comercio, la posibilidad de contar con algo que me permitiera transmitir un mensaje a largas distancias, sin lugar a dudas cambió significativamente a la sociedad y al mundo de ese momento.
¿sí? Cuando vamos avanzando ya en el tiempo, bueno, surgen otras invenciones. El famoso teléfono de Graham Bell, y no solamente estaba sustentado bajo una lógica similar al telégrafo, pero acá no se transmitían líneas y puntos, sino que se daba a la posibilidad de transmitir la voz. ¿Sí? Fue un invento extraordinario. ¿Sí? Muchos al comienzo pensaban que era una cuestión casi mágica poder escuchar a otra persona que estuviera a cientos de kilómetros de distancia nítidamente. Entonces, este invento del teléfono fue revolucionario, ¿sí? Pero bueno, no me quiero quedar con esto. La invención del teléfono también aceleró el tema de la comunicación, podemos decir, continental, ¿sí? De continente a continente, cosa que hasta ese momento no se había podido lograr. A partir fundamentalmente del uso de lo que fueron los cables submarinos, ¿sí? Grandes extensiones de cables, ¿sí? Que van de un continente a otro. A ver, hoy actualmente nosotros por ahí tenemos en nuestra mente que las comunicaciones son vía satélite, ¿sí? Son comunicaciones sin necesidad a lo mejor de tener cables, pero esto no es del todo cierto. Hasta el día de hoy, las comunicaciones en muchos ámbitos se desarrollan a partir de cables submarinos. Cables submarinos que permanentemente se van renovando, que van modificando su tecnología y que permiten el traslado de datos y de información rápidamente de un continente a otro. O sea, esta idea del cable submarino es algo que surge, fíjense ustedes, ya casi con el siglo XIX, con el siglo XX, que se va profundizando durante todo el siglo, pero no es algo que haya quedado en desuso, sino que se continúa al día de hoy utilizando. Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Por favor, del otro lado, si hay alguien que quiere preguntar algo, si no, continúa. ¿Se va entendiendo? Profe, ¿me recuerda el trípode? El trípode es petróleo, electricidad y química. Si hablamos puntualmente del trípode en el cual se va a sostener la segunda revolución industrial, son estos tres elementos: petróleo, electricidad, química. Yo recién hacía como un paralelismo con ciertas invenciones o con ciertos 4 grandes factores que al comienzo les expliqué. Y ustedes me dirán, ¿y por qué mencionó el ferrocarril, los barcos a vapor, ¿sí? El desarrollo de las comunicaciones? Porque están en cierta manera vinculados no solo a la primera revolución, sino también a la segunda. Es como que hay una continuidad en el avance y el desarrollo de estos factores que primariamente les había mencionado. ¿Vamos bien hasta ahí? Y luego un cuarto factor que tiene que ver con las industrias de base. Las industrias de base. Las industrias de base, sobre todo en un comienzo, se sustentaban a partir de la producción de hierro y de carbón. Pero ya en el marco de la segunda revolución industrial, vamos a ver que cobra una importancia clave, fundamentalmente, el desarrollo de la química, ¿sí? Y a partir de ahí, con la posibilidad química, se dan nuevas transformaciones, sobre todo en el ámbito técnico. Bueno, avanzamos un poquito. Como yo les decía, se generan nuevas industrias a partir del 70, nuevas fuentes de energía, electricidad y petróleo. Hay un retroceso importante de la industria textil. Recuerden ustedes que en la primera revolución la industria textil había sido la industria estrella de la primera revolución. Y yo les comenté que la primera revolución tuvo como ámbito de desarrollo la producción de tejidos, sobre todo tejidos vinculados al algodón. Bueno, ahora van a aparecer nuevas industrias, ¿sí? Pero estas industrias van a tener que ver no solo con la química, sino también con la siderúrgica y la electricidad. Como yo les decía, aparecen los nuevos medios de transporte gracias al uso del petróleo, el automóvil. Fíjense, el primer vuelo ya para 1903 con la invención de los hermanos Wright, unos bicicleteros que se animaron a cumplir ese sueño altamente perseguido por la humanidad desde siempre, que era la posibilidad de emular a un pájaro.
bueno, los hermanos Wright logran ese cometido de poder poner en el aire a una invención mucho más pesada, ¿sí? Que cualquier pájaro, cualquier invención humana, y con ello llevar arriba de la misma un ser humano. Luego, la invención del avión se iría perfeccionando con el paso del tiempo. Y ya para el contexto de la Primera Guerra Mundial vamos a ver aparecer los primeros aviones, pero ya no con un fin, podemos decir, de simplemente conquistar el cielo, sino empieza también a ver la capacidad bélica que una invención como el avión podía tener, ¿sí? Ya más adelante van a ver que en el marco de la Primera Guerra, por ejemplo, que duró del 14 al 18, a estos primeros aviones monoplaza, como se llamaban en esa época, se le coloca una hélice sincronizada de manera tal que se le pueda anexar una ametralladora y las balas de la ametralladora puedan cruzar de manera sincronizada la hélice sin pegarle a la misma, porque obviamente si yo le pego a la hélice el avión se me viene a pique. Entonces, bueno, ahí van a surgir los grandes duelos de la Primera Guerra Mundial en el cielo, ¿sí? A ver, vale solamente recordar la epopeya de uno de los grandes, yo diría, los grandes combates de la época, ¿sí? Los famosos enfrentamientos del llamado Barón Rojo de la Fuerza Aérea Alemana contra podemos decir, contrincantes de las naciones aliadas en el marco de la Primera Guerra. Bueno, en el sector siderúrgico fundamentalmente, la idea era la producción de acero. Producir acero va a bajo precio. El acero, chicos, fue muy importante y paulatinamente fue desplazando al hierro, sobre todo en la idea de la construcción. El acero se utilizó muchísimo para la construcción en las ciudades, para construir los grandes rascacielos que empezaron a desarrollarse fundamentalmente en ciudades importantes de los Estados Unidos, ¿sí? Hablo, para darles un ejemplo, en Washington. Y también se utilizó el acero para el desarrollo de armamentos en la industria naval. No solamente para construir edificios, sino que también vamos a ver el uso del acero en los puentes. ¿Cuál es la ventaja del acero con respecto al hierro? El acero permite construcciones mucho más elevadas, es mucho más resistente, no se deteriora con el tiempo, o sea, tenía un montón de ventajas. Por eso, hasta el día de hoy, muchos de los grandes edificios que tiene el mundo son construidos en acero. ¿Sí? Si bien en la actualidad, muchos me pueden mencionar del otro lado, hay nuevos materiales para la construcción, ¿sí? El acero sigue siendo uno de los materiales indispensables, no solamente en la industria de la construcción, sino en la industria armamentística, en la industria naviera, ¿sí? En algunos medios vinculados al transporte, que lo necesitan porque el acero les brinda esa durabilidad y le brinda esa resistencia que se necesita en determinados trabajos. Y acá me quiero detener fundamentalmente en una de las industrias más importantes que se van a desarrollar ya en el marco de la segunda revolución industrial, que tiene que ver con la electricidad. Hay un lento pasaje en el ámbito de la industria eléctrica de lo que podríamos llamar la invención a la innovación. Cuando yo hablo de la invención, estoy hablando de el invento de lo que fue la electricidad, a la innovación. La innovación tiene que ver con los cambios y con la aplicabilidad de lo que la energía eléctrica permitía, ¿sí? En un primer momento, la energía eléctrica empezó a tener una importancia clave en esta idea de mover máquinas industriales y también en el desarrollo de nuevos medios de transporte. Acá empezamos a ver cómo el ferrocarril, ¿sí? Las máquinas que antiguamente se movían a vapor, ahora comienzan a ser movidas por energía eléctrica. No sé si alguno de los que está escuchándome por ahí ha tenido oportunidad de viajar a la provincia de Córdoba.
En la provincia de Córdoba, hasta hace unos años atrás, no sé, por ahí ha desaparecido y yo no lo sé porque hace mucho que no viajo, estaban los famosos trolebús. Los trolebús eran colectivos que funcionaban con energía eléctrica, ¿sí? Y que obviamente recorrían ciertos lugares de la ciudad. Bueno, el ferrocarril eléctrico se Profe, manejaba bajo un mismo principio. Sí, sí, te escucho. por eso otro ejemplo también el tren y el subte en Buenos Aires. Claro, el tren, el subte, que también se manejan con energía eléctrica, ¿sí? Bueno, como ustedes ven, la energía eléctrica pasó a ser muy importante para el transporte, sobre todo en las ciudades. Pero vale aclarar algo, las ciudades también tuvieron que realizar grandes obras de infraestructura para posibilitar la aplicación de estos nuevos medios de transporte. ¿Sí? Sobre todo vos recién mencionaste Buenos Aires, el tema del subte. Bueno, hubo que construir esos grandes túneles que van por debajo de la ciudad y que permiten el transporte de las personas. ¿Sí? El famoso tranvía, construir las vías por las cuales los tranvías iban a circular. Entonces eso le va a dar a las ciudades una fisonomía muy particular. Y vamos a ver ciudades que se desarrollan rápidamente. ¿Sí? Yo hablo de grandes ciudades norteamericanas. A ver, para el 1870, 1800, antes del 1880, había ciudades norteamericanas que obviamente ya habían o ya estaban en el nuevo siglo prácticamente, en el siglo XX, mientras que acá, si lo comparábamos con nuestro territorio, nosotros seguíamos siendo un desierto. Por eso el mismo Sarmiento, que tiene la oportunidad de visitar Boston, y para finales del siglo XIX, antes de ser presidente, antes de llegar a la presidencia de Argentina, se asombra de estas ciudades donde se puede ver el progreso, el avance tecnológico, las grandes innovaciones, los cambios en las estructuras sociales, y que implica también grandes transformaciones al ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque todo este desarrollo científico técnico está dado a partir de la importancia que se le otorga al ámbito educativo. Porque, a ver, un desarrollo o una innovación tiene que ver con cuestiones científicas y técnicas. Por eso la educación era tan importante. En un mundo y en un momento, se puede decir, de la historia, que se encontraba bajo una mirada, podemos decir, ideológica, que se conoció con el nombre de positivismo. El positivismo era la fe ciega en la capacidad de desarrollo que iba a tener la ciencia y la técnica, que según los grandes pensadores de la época, esa capacidad de desarrollo iba a ser infinita. O sea, el hombre iba a poder desarrollar, innovar permanentemente, ¿sí? Sin que eso implicara ningún tipo de obstáculo o detenimiento. Bueno, avanzando un poquito, bueno, ahí hablamos de los medios de comunicación, pero me quedo con la cuestión de la electricidad. Uno de los principales problemas, antes ya de su aplicabilidad en la cuestión del ferrocarril, el tranvía y otros medios que se construyeron en esa época, era generar o producir un generador eléctrico eficaz. A ver, si lo voy a hacer una traspolación en el tiempo, una analogía en el tiempo, porque hoy también nosotros nos encontramos, me animaría a decir, en un nuevo paradigma tecnológico, ¿sí? Un nuevo paradigma tecnológico que está mediado por la posibilidad de comunicarnos, por esta globalización en la cual estamos inmersos y por la búsqueda de nuevos sistemas que nos permitan el transporte sin contaminación y preservando el medio ambiente. Tenemos otra lógica, a lo mejor que la lógica de esta gente a finales de comienzos del siglo XX. Hoy se buscan sistemas que permitan el transporte, pero sin contaminación, o sea, nuevas formas de energía. Y esas nuevas formas de energía tienen que ver con, por ejemplo, el uso de la electricidad, ¿sí?
Algo parecido ocurría acá en este momento. En ese momento se buscaba un generador eléctrico eficaz. Hoy, si vamos a esto que les estoy comentando como analogía, ¿qué es lo que se busca sobre todo en el desarrollo de los llamados autos eléctricos? La capacidad que tiene de almacenamiento una batería que permita que un vehículo se movilice 1000 kilómetros o más sin necesidad de recarga, o que se auto-recargue a medida que el automóvil va funcionando. Entonces, bueno, estamos, como ustedes ven, en cuestiones muy parecidas, y eso también está marcando que nos encontramos en el marco de un nuevo paradigma que está en construcción, ¿sí? Que todavía no ha sido definido de todo. En este momento pasaba algo similar. En su tiempo, ¿sí? Este generador eléctrico eficaz no fue otra cosa que lo que conocemos con el nombre de dínamo, el famoso dínamo. El dínamo era como un generador que se movía a partir de generar campos electromagnéticos que permitieran la acumulación de energía. A ver, el dínamo se utilizó mucho en su tiempo, por ejemplo, para las bicicletas. No sé si alguno en alguna oportunidad tuvo algún abuelo o algún padre que a lo mejor utilizó una bicicleta que tenía como una lamparita, ¿sí? Que permitía que yo me transportara cuando ya no había luz solar, ¿sí? Que me permitía movilizarme en la noche. Bueno, el hecho de producir, el hecho de que esa lamparita se encendiera era gracias a un dínamo que se colocaba en la rueda delantera. Entonces, a medida que yo empezaba a pedalear, ese dínamo tenía como una ruedita que se pegaba a la rueda delantera. Vieron similar al freno de la bicicleta, algo así funcionaba. Entonces, con el mismo movimiento, yo posibilitaba que la energía que se daba a partir de esa fricción pudiera encender esa bombilla y de esa manera iluminaba el camino por el cual podía llegar a transitar de noche. El dínamo se utilizó muchísimo. Yo les estoy dando un ejemplo muy sencillo, pero luego esa lógica de un generador eléctrico eficaz se aplicó a gran escala, ¿sí? Y esto llevó adelante lo que podemos llamar innovaciones incrementales, ¿sí? Estas innovaciones incrementales con el uso de la electricidad también permitieron el desarrollo de lo que es la bombilla eléctrica, ¿sí? Ese gran invento de Thomas Alva Edison, la capacidad de generar una bombilla eléctrica que permitiera la iluminación, sin necesidad de utilizar los viejos métodos que estaban o que se usaban hasta ese momento con gas, con velas, con algún combustible que quemara algo y que posibilitara de esa manera iluminarme en la noche. La invención de la bombilla eléctrica fue algo extraordinario y que le cambió la fisonomía a las ciudades, sobre todo la noche, ¿sí? Y también algo clave en este desarrollo de la electricidad fue el transporte de la electricidad, porque no era solamente la cuestión de iluminar, sino también la cuestión de transportar y más adelante la posibilidad que la electricidad también sirviera para potenciar los medios de comunicación que yo recién les he nombrado, el telégrafo y el teléfono. Estas innovaciones que se van a dar en el campo de la electricidad también van a llevar a la creación de las primeras grandes corporaciones mundiales, ¿sí? Hablo de la Bell, por ejemplo, hablo de la General Electric, por mencionarles algunas, la Siemens, ¿sí? Algunas de las grandes empresas eléctricas que continúan hasta el día de la fecha y que son empresas que tienen más de 100 años. También el tema de la innovación tuvo que ver con los departamentos que estas empresas tenían, los departamentos de desarrollo, que hasta el día de hoy continúan produciendo grandes innovaciones en el ámbito eléctrico. Acá yo recién les hablaba de
que uno de los principales problemas que trajo aparejado el desarrollo de la electricidad fue el tema del transporte. ¿Cómo transporto la electricidad de un lugar a otro? Sí, nosotros acá en la provincia de San Luis no generamos electricidad. ¿Alguien sabe de dónde viene la electricidad que nos llega a nosotros? ¿De dónde viene la electricidad que utilizamos en nuestros hogares? ¿De Córdoba? De Córdoba, muy bien. De Córdoba nos llega buena parte de la provisión eléctrica, ¿sí? Porque ahí están las grandes centrales de producción de energía que luego llevan y trasladan al resto de las provincias. Hay lugares en la Argentina, ¿sí?, que se produce energía eléctrica a partir de la fuerza de los ríos, con represas hidroeléctricas que generan la electricidad destinada al consumo de los hogares. Y también hay ciertos lugares en donde la electricidad producida es obviamente para la industria. ¿Está? Uno de los grandes problemas que todavía, si bien lo hemos logrado en la última década más o menos subsanarlo, pero que siempre ha traído problemas, es la provisión de energía eléctrica, ¿sí? Debido al aumento que hemos tenido de la población y del uso de la misma, muchas veces no da abasto el sistema del sistema de provisión de energía eléctrica nacional. Entonces ustedes por eso ven que en determinadas épocas del año, por ejemplo cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, lo más común es que se corte el suministro de energía eléctrica. Porque el consumo aumenta tanto que el Sistema Nacional de Provisión no da el resultado esperado, ¿sí? No puede satisfacer las necesidades de millones de personas. Por eso también hoy, en esta idea de la producción de energía, se están buscando métodos alternativos. Y hay muchas personas que, por ejemplo, en sus hogares ya no están unidos a la red de provisión eléctrica que el Estado provincial les brinda, sino que muchos han decidido ser autosuficientes energéticamente. ¿Sí? Entonces hay muchos lugares, hay muchos hogares en donde, por ejemplo, para la provisión de energía eléctrica se utilizan colectores solares. ¿Sí? Colectores solares que les permiten tener toda la energía necesaria para poder mantener en funcionamiento todos los aparatos eléctricos que poseen. Hablo de cocinas, hablo de heladeras, hablo de ventiladores, aire acondicionado, televisores o lo que fuere que funcionara con energía eléctrica. Y en muchos casos, sí, es tan grande la potencia que generan estos colectores que a veces hasta en los mismos hogares se le vende o se le da parte de esa energía a la red nacional, ¿sí? O a la red que el Estado provincial nos otorga. Es como si yo produjera energía eléctrica, utilizo una parte y la otra parte que me sobra la puedo vender hacia el Estado provincial. Y que es una lógica muy interesante, ¿sí? El tema de utilizar el recurso natural que nos brinda el sol para la producción de energía eléctrica y con eso mantener llamémosle el consumo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestros hogares. Bueno, yo recién les hablaba del tema del transporte de la energía. Y acá se va a poner en juego dos cuestiones que van a entrar en pugna, me animaría a decir, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, y seguramente le han escuchado, que es la energía continua y que es la energía alterna. La energía continua, llevada adelante por Thomas Alva Edison y alterna llevada adelante por uno de los grandes genios del siglo XX, yo me animaría a decir al mismo nivel que Einstein, ¿sí? Un genio poco conocido, poco investigado, que fue el señor Tesla, ¿sí? El señor Tesla. Bueno, acá la cuestión entre energía alterna y la energía continua, cuál era de las dos la mejor, estaba dado en el hecho de que la continua, por ejemplo, permitía que un aparato eléctrico funcionara y yo le pudiera dar energía a determinada distancia
a cierta cantidad de hogares, pero pasada esa distancia me resultara muy difícil poder seguir entregando energía. O sea, el problema de esa energía era que hasta determinada distancia funcionaba bien. Luego, a medida que me iba alejando del centro generador de energía, era como que iba disminuyendo la capacidad de entrega. Lo que produjo Tesla, no, la energía alterna permitía de alguna manera que la misma provisión de energía pudiera llegar independientemente de la distancia a cualquier lugar con la misma potencia. A ver si los estoy reduciendo o si los estoy simplificando mucho. En esta lucha entre Edison y Tesla, termina venciendo la idea de Tesla. Pero ¿qué pasó? Esas ideas de Tesla terminan siendo adquiridas por Edison, ¿sí? Y con las empresas que se van a generar a partir de la General Electric, por ejemplo, que fue una de las grandes empresas. Si algo tuvo Tesla, fue un inventor genial, un tipo genial con una mente privilegiada, ¿sí? Que se anticipó al tiempo, no sé, me animaría a decir por 50, 60 años, pero fue un mal comerciante de sus propios inventos. No así Edison, que a lo mejor robó algunas otras ideas o se adueñó de algunos desarrollos, pero que fue muy hábil dentro del ámbito comercial. Y esto tiene que ver también con el desarrollo de las industrias, ¿sí? Bueno, acá en la industria química, que sería el tercer punto de esta trilogía que yo recién les hablaba, ¿tá? Vamos a ver cómo a partir del petróleo comienza también un desarrollo químico con la innovación de múltiples productos, ¿sí? Del petróleo, por ejemplo, yo obtengo uno de los productos más importantes para la actualidad, que es el tema del plástico, ¿sí? Los plásticos, la goma, los tintes, los colorantes artificiales, ¿sí? La dinamita, el celuloide, que son algunos de los productos químicos más importantes que se empiezan a desarrollar. Con el paso del tiempo vamos a ver que el desarrollo químico también produjo la multiplicidad en la productividad de otros sectores, sobre todo sectores que tienen que ver con la cuestión de los fertilizantes y la conservación de los alimentos. Fíjense hoy que en gran parte de los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? Hay como ciertos empaques que están fabricados en base a algunos de los elementos que yo ahí les estoy mostrando en la filmina. Todo este desarrollo de la química también va a impactar en determinadas áreas periféricas y va a llevar a que exista como una ampliación de la capacidad de exportación. A ver, acá yo estoy hablando del petróleo, de los artículos farmacéuticos, ¿sí? Vinculados a la industria de los remedios. Tal vez una de las empresas más importantes de este tiempo, ¿sí? Vinculada a la industria farmacéutica, es Bayer. Bayer es una de las industrias más viejas dentro de las industrias farmacéuticas del mundo. Y bueno, y esto también va a hacer que surjan nuevas potencias industriales, que no solamente Inglaterra sea o tenga la supremacía mundial, sino que surjan otros países. Inglaterra fue muy importante, pero en el marco de esta segunda revolución y de estos inventos extraordinarios que yo recién les estaba mencionando, es como que le costó adaptarse a esa nueva realidad. Y el hecho de no poder adaptarse rápidamente hizo que otras naciones del mundo ocuparan ese lugar de potencia, ¿sí? En este caso, Estados Unidos y Alemania. Sí. Disculpe que interrumpa. ¿Podría volver la diapositiva anterior? Sí, ahí está. ¿Ahí está? Sí, que no alcancé a copiar las últimas. Dinamita. Ahí está. Ahí está, profe. Gracias. De nada, el celuloide tiene que ver con la producción de un tipo ¿cómo les puedo decir? De elemento que fue muy utilizado en la industria cinematográfica. Porque ya vamos a ver que el celuloide es como una película que permitía la grabación de imágenes, ¿sí? El celuloide. Entonces,
vamos a ver que en la década del 20, 30 también aparece una de las grandes innovaciones, producto de la segunda revolución industrial, que es obviamente el cine. El cine en su comienzo mudo, ¿sí? Que permitía ver imágenes, que permitía ver imágenes en movimiento, hablo, pero sin sonido. Cuentan algunos cronistas, allá en la Francia de finales del siglo XIX, causó mucho asombro esa invención tecnológica que van a desarrollar los famosos hermanos Lumière. Los Lumière van a inventar esta máquina de proyección, ¿sí? Que funcionaba con celuloide, en donde habían hecho la grabación, por ejemplo, de la llegada de un tren a una estación. Y bueno, y esto se mostraba en las grandes ferias de fines del siglo XIX, en las ferias en donde en una carpa se mostraba una proyección. A ver, como sería hoy ir a un cine, ¿sí? Pero bueno, no con la tecnología que tenemos ahora, sino que era una simple maquinita que proyectaba, ¿sí? En un telón imágenes en movimiento. Y bueno, y el espectador lo sentaban en una silla para que viera esas imágenes en movimiento. Y bueno, cuentan muchos cronistas de la época que a la gente se les proyectaba la llegada del tren a una estación. Y bueno, cuando veían el tren que avanzaba y se les aproximaba, muchos salían espantados porque pensaban que el tren los iba a atropellar, ¿sí? Para que ustedes vean la capacidad de asombro que tenían sobre todo estos grandes inventos a comienzos del siglo XX, ¿sí? Hoy tal vez nosotros, acostumbrados ya como moneda corriente a los grandes desarrollos tecnológicos, esa capacidad de asombro la hemos perdido, ¿sí? Yo digo nosotros, pero puntualmente por ahí me refiero a las generaciones más jóvenes, ¿sí? Esa capacidad de asombro se ha perdido. Yo recuerdo que a lo mejor cuando tenía su edad, 18, 19 años, y alguien me decía, mira, en el futuro ustedes van a tener la posibilidad de tener una microcomputadora que les va a permitir comunicarse, les va a permitir mandar mensajes, llamadas, ver videos, interconectarse y hacer mil cosas. Sencillamente yo decía, no puede ser, es algo que no va a ocurrir, me estás hablando de algo utópico o algo fantasioso. Bueno, obviamente que la utopía y la fantasía que a lo mejor yo podía imaginar en su momento en mi mente, hoy ha sido ampliamente superada. Entonces, a lo mejor cuando yo tenía 18, 19 años, todavía esa capacidad de asombro la teníamos, ¿sí? Hoy, debido a los enormes avances tecnológicos, yo creo que eso se ha perdido. Hoy vemos como moneda corriente avances que son impresionantes en todos los campos. Bueno, de todo esto va a surgir el nacimiento de la gran empresa. Con la primera revolución industrial van a estar las pequeñas empresas familiares de una persona o una familia. Ya para el siglo XIX se va a incrementar el tamaño de las empresas. La empresa familiar no tiene capacidad para comprar maquinaria y contratar más obreros. Entonces esto va a hacer que a medida que esa empresa vaya creciendo, necesite contar con más recursos financieros. Entonces hay la idea de la asociación, ¿sí? Yo me asocio a lo mejor con otras empresas del mismo rubro y creo una sociedad anónima. Esta sociedad anónima, con el paso del tiempo y una mayor concentración empresarial, o sea, una mayor concentración de empresas, llevó al desarrollo de lo que llamamos cártel, trust y holding, ¿sí? Que son algunos de los conceptos que voy a desarrollar rápidamente. Una sociedad anónima. El capital de una empresa se fracciona en distintas partes o acciones. Los compradores de esas acciones se convierten en socios de la empresa. Las acciones se compran y se venden en las bolsas. A ver, en una sociedad anónima, ¿quién es el dueño de la sociedad? Aquella persona que tiene más acciones de la empresa, ¿sí? En muchos casos, a veces en una sociedad anónima, aquellos que la crearon y la desarrollaron son siempre los que la manejan, pero no necesariamente. Por ahí viene alguien, compra el mayor paquete accionario y se convierte en el nuevo presidente de esa sociedad. El funcionamiento de las sociedades anónimas. Por ejemplo, un accionista A con 30 acciones, un accionista B con 40, un accionista C con 20, con 10.
la idea del capital inicial, cómo se arma el consejo de administración, los beneficios que se generan, y bueno, y esos beneficios se dividen proporcionalmente en relación a cuántas acciones yo tengo. Obviamente, si yo tengo más del 50% de las acciones de la empresa, el capital y los beneficios obtenidos por la empresa van a representarme a mí una mayor ganancia que si tuviera, no sé, un 10% de las acciones. ¿Se entiende? A mayor cantidad de acciones, mayor cantidad de beneficios. Ese sería el funcionamiento de las sociedades anónimas. Cuando hablamos de concentración empresarial, es cuando hay una necesidad de mayor inversión, cuando la necesidad es mayor y hay yo diría, un deseo de controlar los mercados, de controlar el mercado en un rubro específico, ¿sí? Entonces eso hace que se fusionen y se logren acuerdos entre diferentes empresas. Esto generalmente se da en el ámbito, por ejemplo, no sé, de la indumentaria, se da en el ámbito alimenticio, se da en el ámbito, no sé, de la producción de automóviles, el hecho de poder unirme con otras grandes empresas para controlar un mercado, ¿sí? Para hacerme dueño de un mercado. Profe, Sí, sí, te escucho. por eso después sale la ley antimonopolio que se llama Sherman Antitrust. Exactamente, sí, exactamente, porque atenta contra las pequeñas empresas. Porque de repente, fíjate, a ver, te doy un ejemplo sencillo. Produzco calzado, no calzado, a ver, algo más sencillo. No sé, un alimento, yogures, ¿sí? Yogures o productos, o quesos, productos lácteos, ¿sí? Y de repente, soy una empresa que ha concentrado monopólicamente a otras más. Entonces yo de repente saco un queso que vale el kilo de queso 1.000 pesos, por decirte algo. Y a un pequeño taller artesanal, así que fabrica queso, la venta del kilo de queso es de 1.500. Entonces, ¿qué pasa? Con la concentración empresarial, yo fijo las pautas, fijo los precios y normalmente las pequeñas empresas o los pequeños emprendimientos no pueden llegar a competir. Entonces destruye al pequeño y mediano productor, ¿entienden? O sea, las grandes concentraciones lo destruyen, porque si yo fabrico acá una bebida carbonatada y le pongo, no sé, Pink, la bebida del verano, yo sé que Pink no puede competir con alguna gran empresa que fabrica bebidas carbonatadas y que llega al mercado a un precio sumamente bajo. No lo puedo hacer. Entonces eso hace que la concentración de la fabricación de bebidas carbonatadas, obviamente quede en manos de un grupo de empresas o de una concentración empresarial. Bueno, acá en la Argentina, esto que yo les digo también es relativo en relación al proceso inflacionario que estamos viviendo, ¿sí? Hoy por hoy el consumo de bebidas carbonatadas es cada vez menor. Generalmente las personas no van a primeras marcas. Entre una Coca-Cola, por nombrar una marca comercial, y una Manaus, ¿sí? Y la gente está consumiendo Manaus. ¿Por qué? Porque a lo mejor la Manaus sale 3 litros, 100 pesos, y mientras que una Coca-Cola, 1,5 litros sale, no sé, 150, 170 pesos o más. ¿Sí? Entonces, bueno. Por eso se creó el mercado central. Claro, sí, también el mercado central, el objetivo de los mercados centrales o los mercados concentradores es que los productos lleguen al consumidor prácticamente sin intermediarios, ¿entendés? Entonces, al eliminar esa línea intermediaria hace que el precio del producto sea más bajo. Esto lo ves vos en productos vinculados al sector de la carne, de la verdura, de la fruta, ¿sí? Entonces, directamente es como que va del productor al mercado y esa cuestión intermediaria desaparece. Entonces, al desaparecer el intermediario,
es como que el precio del producto llega mucho más acomodado que si yo comprara el mismo producto en un supermercado o en algún negocio de barrio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Por ahí, Sí, por ahí, profe. mira, en esta cuestión de la concentración empresarial, también hay como una especie de trato entre las empresas para no competir. Y se fijan precios de cantidades en común. Muchas veces ciertas empresas fijan un precio en común. ¿Para qué? Para no perder ni uno ni otro y no entrar en una competencia desleal. Hay un control de precios y una producción que generalmente tiene que ver también con esta idea del costo de producción. Y no por ahí con las pautas que fija el mercado. ¿Sí? Esto se da. Bueno, acá voy a explicar las tres fusiones o acuerdos entre empresas. El cártel, el trust y el holding. Vamos con el cártel. La asociación temporal de empresas dedicadas a la misma rama de actividad. ¿Sí? La idea del cártel es controlar la producción y la distribución, fijar los precios y compartir beneficios. O sea, las empresas se asocian, ¿sí? La empresa A con la empresa B y la empresa C. Fabrican lo mismo y fijan el mismo precio. Es como si yo fabricara bebidas carbonatadas, la carbonatada A, o sea, hablo de gaseosa, la gaseosa A, la gaseosa B y la gaseosa C. Bueno, tanto la A, la B y la C fabrican, no sé, lima limón. ¿Sí? Bueno, la lima limón de la A vale 100 pesos, la lima limón de la B 100 pesos, la lima limón de la C 100 pesos. ¿Sí? O sea, todos fijan un precio en común y comparten beneficios. Por allí, la A, la B y la C fabrican la misma bebida y sale con un nombre determinado que hace referencia a las tres empresas. ¿Está? Entonces, no solo controlan el precio, sino que también como que van regulando ciertas cuestiones para evitar la competencia en el mercado y sobre todo compartir beneficios. Holding, corporación de compañías controladas por una sociedad financiera. ¿Sí? Generalmente los grandes holding es como un núcleo de compañías. A ver, ¿alguien ha escuchado esa empresa que se llama 3 en 1? Es un holding chileno. 3 en 1 creo que ahora ha comprado a Bagley y ya ha comprado otras empresas del sector alimenticio. Está bueno. Muchas veces esos holdings no solamente abarcan el sector alimenticio, sino que también pueden abarcar otros ámbitos de la producción. A ver, quiero hacerles un ejemplo con algo local para que ustedes me entiendan. Corradir. ¿Ubican a la empresa Corradir? Chicos, Sí. Corradir tradicionalmente ha fabricado computadoras y compuestos de computadoras, pero a ver, no solamente se ha dedicado al mundo de la computación, sino que ahora abarca el mundo, por ejemplo, de la producción de otros insumos, tales como televisores, videocámaras, y últimamente también está desarrollando, por ejemplo, la industria automotriz. Entonces, a escala muy pequeña, podría convertirse a futuro en un holding que tiene acciones o concentra, por ejemplo, industrias que fabrican automóviles, en este caso automóviles eléctricos. Podríamos hablar de la industria de la informática, podríamos hablar de la industria vinculada a la cuestión de pequeños electrodomésticos, ¿sí? Como televisores, hornos a microondas, no sé, heladeras, lavarropas, ¿me entienden? Yo acá en el ejemplo que les muestro en pantalla hablo de un holding, un gran holding que tiene bancos, que tiene industrias vinculadas a la parte automovilística, que tiene un sector de la construcción, un sector de la industria química, de la siderurgia, ¿sí? En donde el holding invierte, es un grupo financiero que invierte en capitales, ¿sí? Bajo estos sectores. Los holdings generalmente dominan amplios campos productivos y generalmente cotizan también en bolsa, en la bolsa de valores.
Y el TRUS. El TRUS no es otra cosa que la agrupación voluntaria de diferentes empresas para cubrir todas las etapas de producción de un artículo. Acá entraría lo que alguien me mencionaba recién, el monopolio total del mercado. Dominar totalmente el mercado. Y eliminar de esa manera la competencia. Generalmente, la fusión de empresas de un mismo ramo para crear una nueva empresa, una empresa mucho más grande. ¿Tá? A ver, un ejemplo, no sé, por ahí una concentración empresarial en el rubro de supermercados. Supónganse que acá uno de los supermercados locales más importantes es Ayelo. Ayelo podría crear sucursales a lo largo y ancho de toda la provincia y bajar los precios a un nivel que sea en relación a otro supermercado local que no sé, esté un 20% más barato. Entonces eso llevaría a que por su capacidad, por su ampliación, muchos de estos pequeños mini mercados no pudieran competir. ¿Sí? Entonces, bueno, eso haría que dominara el mercado de la venta de artículos comestibles, ¿sí? En el ámbito de nuestra provincia. Podría generarse como una total concentración empresarial. Dominar el mercado y eliminar la competencia. ¿Cómo le elimino la competencia? Sencillamente bajando los costos de los productos que ofrezco. Porque hoy, lamentablemente, por la situación que vivimos, la gente va a donde es más barato. Sí, ¿quién te escucha? Lo que puede hacer Coca-Cola si salís una nueva marca de gaseosas, ¿no? Baja los precios, total no le puede hacer nada y elimina la competencia porque no pueden competir. Exactamente, sí, exactamente. Por ahí las grandes empresas internacionales también ven esta cuestión. Fíjense, me hiciste acordar de un caso que me comentó un familiar. Yo tengo un familiar que trabaja en una empresa que fabrica pañales. Se llama Baby Sister, Baby Sun, la empresa. Bueno, la marca del pañal, fabrica varias líneas de pañales. La pañalera que está ubicada ahí cerca de La Toma, en un pueblito, ahí cercano a La Toma, se me ha ido el nombre. Wow. ¿Qué me decía él? Que esta empresa fabricaba un pañal de alta calidad, de alta calidad, de alta performance, porque lo fabricábamos según las normas internacionales, dice, es una marca norteamericana que ha funcionado muy bien en el mercado. Pero me decía, en el marco de este tiempo pandémico que hemos vivido, las ventas que tenía la empresa disminuyeron notablemente, a tal punto que tuvieron que cerrar un turno completo, ¿sí? Cerraron un turno completo porque obviamente no estaba generándose las ventas necesarias como para poder mantenerlo. Y eso que era una empresa que estaba en crecimiento antes de la pandemia. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué si es una empresa que produce un buen pañal? Y me dice, por el costo. Llegaba al producto con un costo alto, y debido a la situación del país, donde muchas personas perdieron el trabajo, en donde el consumidor tuvo que restringirse a productos cada vez más baratos o que tuvieron un costo ínfimo, la empresa no se adaptó. Y le digo, ¿cómo que no se adaptó? Claro, es porque la empresa bajo esta situación tendría que haber fabricado un pañal con un costo ínfimo, a lo mejor un poco menos de calidad, pero con un costo ínfimo para poder seguir compitiendo en el mercado, y la empresa no lo hizo. Entonces, al no hacerlo, hubo otras empresas que sí lo hicieron, se acomodaron a la situación y pudieron sobrellevar este tiempo pandémico. Dice, nuestra empresa no. Entonces, las ventas bajaron considerablemente. Y cuando lo quiso hacer, ya otras empresas habían copado el mercado con productos, en este caso, pañales descartables más baratos. ¿Se entiende? Por eso les digo, esta idea del cártel, el trust, el holding, son cuestiones que tienen que ver con el mundo empresarial y fundamentalmente el hecho de dominar el mercado, de eliminar la competencia y de agruparse para obtener un beneficio. Sobre todo también acá en este marco que estamos viendo de la segunda revolución y ya entrado el siglo XX, el nacimiento de la banca moderna.
los elementos claves de la economía, la necesidad de que el banco subvencione con préstamos a las empresas, la existencia de intermediarios particulares en las empresas. Generalmente el nacimiento de la banca moderna respondía a esta necesidad de que muchos clientes o empresarios pudieran guardar sus ahorros en el banco, y también la posibilidad de que grandes inversionistas necesitaran por ahí algún préstamo bancario para invertir en la industria o en otro tipo de negocios. Esto hizo que surgieran nuevos sistemas de producción, el taylorismo y el fordismo, que es un poco lo que yo recién les comentaba. Ford, sobre todo, desarrolla un sistema de producción que está muy relacionado con el tema de la línea de montaje, ¿sí? Y a partir del desarrollo del automóvil, Ford creó 2 modelos de automóvil que fueron extraordinarios y que simbolizaron un boom a nivel no solo de la producción, sino a nivel consumo, el llamado Ford T y Ford A, ¿sí? Cambió sobre todo el sistema de producción, y esto llevó adelante una innovación radical en la manera de desarrollo, ¿sí? El trabajo lo dividió en tareas pequeñas cuya duración se cronometraba. O sea, en una línea de montaje, un trabajador se especializaba, no sé, en colocar un tornillo. De ahí pasaba por la línea a otro trabajador, qué sé yo, que ajustaba una tuerca, otro que colocaba una chapa. Y bueno, y cada trabajador recibía un salario proporcional, ¿sí? En el caso de Ford, el invento más importante fue el tema de la cadena de montaje. Evitaba tiempos muertos entre una tarea y otro, permitía que hubiera varios operarios haciendo un determinado trabajo, y esto llevó a que se redujeran los precios, se aumentara la capacidad de producción. A lo mejor antes de la invención de la línea de montaje, Ford producía por día, por decirle algo, 5 automóviles. Con la línea de producción y el sistema de trabajo que él va a llevar adelante, se pasó a producir 15 automóviles por día, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar. Esto es un poco la síntesis de lo trabajado. La cuestión cronológica, yo hablé de 1750, 1870, y algunos que hablan de la primera revolución industrial. Las fuentes de energía, en la primera revolución, el carbón y la máquina a vapor. Los sectores productivos, la industria textil, la industria siderúrgica, los transportes, sobre todo el que se desarrolla y que es muy importante es el ferrocarril, y la área de expansión de Inglaterra hacia el resto de Europa, hablamos de Bélgica, Francia y los estados alemanes. Los factores que trajo aparejado este cambio producido en los medios de producción, valga la redundancia, es la revolución demográfica, la revolución agrícola, la revolución en los transportes, la existencia de un mercado y de sistema financiero, y la revolución científica. Las innovaciones técnicas que se van a producir con la primera revolución industrial: la lanzadera volante de producto de John Clay. La lanzadera tiene que ver con lo que yo les decía, la capacidad de agregarle como un bastidor a las máquinas de los telares para que produjeran llamémosle más tejidos en la misma cantidad de tiempo. El primer telar mecánico, producto de la invención de Edmund Cartwright. La máquina a vapor de James Watt, la locomotora a vapor de Stephenson, el barco a vapor de Robert Fulton. Son algunos de los grandes inventos que van a modificar las formas de transporte y de comunicación en ese momento. Las principales consecuencias económicas: el paso de una economía de carácter mercantilista a una economía más liberal, con lo cual empezamos a ver el triunfo del capitalismo. En el ámbito social, una nueva estructura basada en la riqueza, el surgimiento de lo que es la burguesía, y la burguesía empresarial o el sector empresarial o los grandes capitalistas, y la generación de una división de carácter social entre sectores altos, sectores medios y bajos. La segunda revolución industrial, cronología, como les decía, más o menos 1870-1914, hay algunos autores que toman 1850 a 1920, pero más o menos está comprendida de ese tiempo. Las fuentes de energía continúa siendo el carbón, pero aparecen nuevas fuentes como el petróleo y la electricidad.
¿sí? Acá también vale mencionar la cuestión más adelante de la química. El área de expansión continúa en un comienzo siendo Inglaterra, pero bueno, por esta cuestión de su capacidad de adaptación, luego es suplantada su posición por Estados Unidos, Alemania y posteriormente Japón. Los sectores productivos que se ven revolucionados es la industria química, la industria siderúrgica, la industria del transporte, ¿sí? Sobre todo la cuestión del ferrocarril, el desarrollo del automóvil, el avión, los barcos a vapor y sobre todo los medios de comunicación, telégrafo, teléfono, prensa. Las innovaciones técnicas, el dínamo de Grain, la lámpara incandescente, que es el llamado foco de Edison, el convertidor de acero de Bessemer, el motor eléctrico de Jacobi, la locomotora eléctrica de Siemens y la dinamita de Alfred Nobel. Fíjense, Nobel, el que fue el que va a desarrollar este poderoso explosivo, luego con el paso del tiempo va a instrumentar el famoso premio Nobel para aquellos grandes innovadores dentro de todas las disciplinas que tienen que ver con el conocimiento humano. Hoy el máximo galardón que puede tener cualquier científico, cualquier estudioso en la rama que a ustedes se les ocurre es el premio Nobel. Premio Nobel a los mejores economistas, premio Nobel a los mejores matemáticos, físicos, químicos. Es el máximo galardón que puede tener cualquier persona o cualquier gran sabio a nivel mundial. En la literatura también, no me quiero olvidar de otras ramas que tienen que ver con lo humanístico y con lo social. Y las consecuencias. Hay una nueva organización de la producción, diferentes formas de concentración, el triunfo del capitalismo financiero y el crecimiento del comercio internacional, a partir del desarrollo de estas cuestiones que tuvimos que ver con las organizaciones empresariales, el cártel, el holding y el trust. Bueno, chicos, hasta allí nosotros entonces hemos llegado, en líneas generales, a la finalización, ¿sí?, de la clase prevista para el día de fecha. Bueno, como les decía, vamos a avanzar rápido, vamos a ir semana a semana transitando sobre diferentes periodos, ya a partir de las próximas clases de la historia nacional, ¿sí? Y podemos decir de los sistemas que tienen que ver con el proyecto económico que se va a aplicar en nuestro territorio y cómo a lo largo de las décadas ese proyecto se ha ido transformando o no, qué cambios se han sucedido, cuáles han sido los principales obstáculos o dificultades